Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar la teoría del tema 2. La semana pasada vimos el tema de introducción a las bases de datos relacionales. En el tema de hoy vamos a hablar primeramente el modelo relacional, en qué consiste el modelo relacional, cómo se define mediante un conjunto de relaciones, de tipos de relaciones, sus atributos, cuáles son sus claves. Entre ellas seleccionaremos una clave candidata que se llamará la clave principal o clave primaria, la dejaremos subrayadita, que será esa clave única y no nula de la que ya habíamos hablado la semana pasada, y otros tipos de restricciones. En cuanto contemos el modelo relacional, que es un modelo facilito, intuitivo, donde la información se guarda o se visualiza de forma lógica en forma de tabla, empezaremos a ver las operaciones básicas de álgebra relacional. La selección, la proyección, el renombramiento, y empezaremos, esperemos que me dé tiempo, yo creo que sí, con un primer concepto muy importante que es el producto cartesiano, que es la manera de operar entre varias tablas. En cualquier momento me podéis interrumpir, podéis activar el micrófono. Yo estoy atento también del chat, si me preferís hacer preguntas por el chat. Muy bien, entonces el modelo relacional fue definido por Ted Cott a principios de los años 70. Ya os conté en la introducción que este modelo revolucionó el mundo de las bases de datos y casi todos los sistemas gestores de bases de datos comerciales, Oracle, DB2, Informix, Sybase, SQL Server, MySQL, son sistemas gestores de bases de datos que implementan el modelo relacional. Bueno, aquí vemos, a ver si se ve esta iluminación, dame un segundito. Vale, sí, lo puedo ir iluminando. Entonces, fue ideado por Cott y en los 80 ya empezaron a ver los primeros gestores de bases de datos relacionales. Relacionales quiere decir que implementan el modelo relacional, lo que en el Big Data hoy en día se llama estructurados, no semiestructurados, que se almacena la información con ficheros, XML, JSON o binarios no estructurados. En el modelo relacional, básicamente vamos a tener unas estructuras llamadas tipos de relación, que serán las tablas, y estarán definidas a partir de un conjunto de atributos, que serán las columnas. Entonces, en el modelo relacional daremos una serie de tipos de entidad, de relación, y además subrayaremos, hoy vamos a ver el concepto de superclave, de clave candidata, y entre el conjunto de claves candidatas seleccionar una clave primaria. En el modelo entidad-relación, cada relación tiene que tener una clave primaria. Si no, no es modelo relacional. Esto es una diferencia con el modelo a más bajo nivel, el modelo entidad-relación que veremos al final, donde había entidades débiles que todavía no tienen clave primaria. En el modelo relacional ya sí que tenemos que tener clave primaria y la vamos a subrayar. Además de esta lista de tipos de relación, el modelo relacional va a incluir una lista de restricciones, no solamente que podamos tener otras claves únicas, que llamaremos, aparte de la clave primaria que he dicho que es obligatorio que todas las tablas la tengan, podemos tener otras claves únicas que llamaremos claves candidatas, que serán superclaves irreducibles. Todo esto lo vamos a ver ahora. Es decir, es un conjunto de tablas, si queréis, y de restricciones en forma de claves candidatas o claves únicas, si queréis, restricciones también de integridad referencial y, bueno, al modelo relacional se le puede acompañar otros tipos de restricciones que no están incluidas en el modelo relacional, y esas dos cosas, el modelo relacional más la lista de restricciones, es lo que la semana pasada introdujimos como el modelo lógico de bases de datos. Una vez que ya tengamos el modelo relacional,
vamos a aprender a hacer las operaciones que definió Cot para operar con relaciones. Él básicamente la idea que nos expresó es que con unas pocas operaciones de álgebra relacional podremos extraer, hoy en día diríamos consultar, cualquier subconjunto de información que queramos solicitar. Muy bien, entonces en el modelo relacional todo va a tener forma de tabla y tiene una sólida base teórica y además en estas operaciones, es decir, no solamente dio el modelo relacional, sino que también dio la lista de operaciones para operar con relaciones. Las operaciones con relaciones dan lugar a también relaciones, igual que si sumamos enteros, pues el resultado también son números enteros. Aquí igual, pero con relaciones, si queréis con tablas. Seguimos. El concepto principal del modelo relacional, entonces, es lo que los libros llamarían tipo de relación. Lo podemos llamar tabla, pero en realidad, si lo dijéramos correctamente, los tipos de relación son implementados ya en el Oracle, en el DB2, a través de tablas. Cada tabla, en realidad cada instancia de la tabla es un conjunto de tuplas o filas que darán un valor atómico para cada uno de los atributos. ¿Qué ha dicho Luis? Bueno, algo muy sencillito, que es que la información está en las filas que luego insertaremos en las tablas. Y cada fila va a tener un valor para cada columna de la tabla. Un valor atómico, no una lista de valores, no varios valores concatenados, no. Un valor atómico. Y cada tupla, que son las filas con las que las implementaremos, al final, ¿por qué las llaman relaciones? Bueno, pues porque en realidad si tenemos la tabla de estudiantes que tiene nombre, DNI, apellido, una tupla o instancia en particular, por ejemplo, DNI 123, nombre Pepe, apellido García, está relacionando el DNI con el nombre, con el apellido. Bueno, esas instancias se les llama tuplas y al final es donde estará la información en las bases de datos, en las filas que insertemos. Pero claro, no podemos tener filas si previamente no hay un modelo relacional del cual hemos hecho una implementación de una base de datos, es decir, tenemos que tener inicialmente tablas. Bueno, pues entonces llamamos tipo de relación al modelo y relación a una instancia en particular de ese tipo de relación, es decir, a unas filas o tuplas en particular. Cada vez que hagamos una modificación, pues la relación cambia, es decir, la instancia cambia, pero el modelo sigue siendo el mismo. El modelo sigue queriendo decir que los estudiantes pues tienen pues eso, un DNI, un nombre, un apellido, una dirección y un teléfono, que son sus atributos. Y luego cuando se crean las tablas serán las columnas. Las columnas o atributos van a tener un tipo de dato, pues el nombre pues va a ser de tipo cadena de caracteres o string, pues la edad podría ser un entero, la fecha de nacimiento pues es de tipo fecha, y cada tupla tendrá un valor atómico, repito, no una lista, eso no existe en el modelo relacional. Fijaros en el modelo entidad-relación que alguien me preguntó, ¿y estos atributos que tienen dos elipses? Esos eran atributos multivalorados, es decir, podías tener varios, por ejemplo, varios teléfonos. Bueno, pues eso cuando se traduce al modelo relacional se tiene que resolver, porque en el modelo relacional no hay atributos multivalorados, no hay atributos compuestos. Seguramente hará falta poner otra tabla de teléfonos y poner estudiante 1, teléfono 1, estudiante 1, teléfono 2, para poder tener varios teléfonos, pero no poner en la tabla de estudiantes una columna de teléfonos y que una fila tenga ahí una lista. Eso es el modelo relacional. Eso existe en algunas bases de datos como Adabas, antiguas bases de datos que también guardaban información en tablas, pero permitía estos atributos multivalorados y por eso mismo Adabas no es una base de datos relacional porque no implementa el modelo relacional. Sin embargo, DB2, SQL Server, Oracle, sí. Entonces, en resumen,
Vamos a diseñar tablas. Las tablas son un conjunto de atributos. Cada atributo o columna tiene un nombre. La tabla va a tener también un nombre. Y cada uno de sus atributos tiene también un nombre o DNI, un tipo de dato, un string. Pregunta Gonzalo, ¿qué significa que son atómicos? Pues que una vez que tienes la tabla de estudiantes con las columnas nombre, apellido, DNI, teléfono, cuando insertas una fila tienes que dar un DNI, un nombre, Pepe, un apellido, García, y un solo teléfono, no una lista de teléfonos. O en dirección no puedes poner primero la calle, luego el número, luego el código postal. Eso tampoco sería atómico. Necesitarías una columna para nombre de calle, una columna para número de la calle, otra columna para código postal. Es decir, un solo valor por fila y columna. Eso significa que es atómico. No una lista. Si es una lista, será otro tipo de bases de datos, pero no relacional. Porque en el modelo relacional, cada tuplas tiene un solo valor atómico para cada atributo o columna. No una lista, básicamente. Eso es lo que significa atómico. De nada. ¿Un atributo es lo mismo que un campo? Sí, atributo, campo, columna, es lo mismo. Quizá atributo es la nomenclatura que se usa en diseño y columna ya es la implementación. Los de Oracle decimos tablas y columnas, mientras que si estamos todavía diseñando hablamos de tipos de relación, luego serán tablas, y atributos, luego serán las columnas. Es lo mismo. En diseño se tiene una nomenclatura, en diseño también se habla de tuplas, luego con los de Oracle dice, ¿cómo que tuplas? Son filas insertadas en las tablas. Terminología, bueno, esto es lo que sería un esquema o tipo de relación. Un esquema se refiere al diseño. En el esquema estamos en el modelo. Y ahí siempre daremos el nombre del esquema de relación. A mí a veces se me escapa decir relación. Me refiero, si estoy en diseño, me refiero al esquema de la relación o esquema de la tabla. Al modelo. Aunque algunos libros luego llaman relación a una instancia, es decir, unas determinadas filas. Bueno, esquema, el modelo, esquema de relación, unas filas en particular. Si se modifica un dato, ya es otra relación. Ya es otra, yo prefiero llamar, a veces en lugar de decir esquema de relación, se me escapa decir relación, y en lugar de relación, que sería unas filas en particular, yo lo suelo llamar instancia de una relación, para que quede claro que son unos datos en particular que pueden cambiar. Cada vez que insertamos una fila, borramos una fila, cambiamos un dato de una columna de una fila, cambia la instancia, pero no el modelo. En el modelo, el esquema de relación tiene un nombre, abrimos paréntesis y listamos el conjunto de atributos que definen ese esquema de relación. ¿Vale? En realidad, el esquema de relación alumno viene definido por su conjunto de atributos. De hecho, os decía que el DNI tal, con el apellido García, está relacionado con el nombre el Pepe, con su teléfono, etcétera, etcétera. Además, otra cosa que ya os había dicho, para ser modelo relacional, tenemos ya que tener decidida cuál es la clave primaria, esa clave única y no nula, que identifica unívocamente a cada fila y la vamos a subrayar. Un segundo. Perfecto. Entonces, como un esquema de relación es un conjunto de atributos, pues el orden en que los pongamos para el modelo relacional no importa. ¿El DNI se pone al principio por ser clase primaria? No, estamos diciendo que el orden no importa. Se puede poner al final. Ahora, eso sí, el o los atributos, porque la clave puede ser de varias columnas, de varios atributos, que formen parte de la clave primaria, se tienen que subrayar todos.
En realidad luego en la implementación, el Oracle cuando se crea una tabla sí que tiene en su diccionario de datos, que son tablas que con metadatos sobre qué tablas, que es una fila para cada tabla, una fila para cada columna, sí que se ordena en qué orden se han definido las columnas de una tabla. Pero en el modelo relacional no. En el modelo relacional, un esquema de relación es un conjunto de atributos. No he dicho una lista que sí que puede estar, sí que puede tener un orden, ¿no? Que tenga componente 0, 1, 2, 3, no. Hemos dicho un conjunto sin orden, sin relación de orden. Es decir, el orden no importa. ¿Lo podéis fijar poniendo la clave primaria delante? Pues perfecto, muy bien, así lo vemos mejor. Pero cualquier permutación, es decir, cualquier reordenación de este conjunto de atributos definirían el mismo esquema de relación, el mismo diseño para la tabla. Y ya una instancia en particular, si hemos dicho que es un conjunto de tuplas o valores en particular, y ya una vez que sí, que hemos dicho que el esquema de tabla son estos atributos, pues ya sí, ahora por ejemplo de insertar tendré que dar primero un DNI, luego un apellido, luego un nombre, luego un teléfono y luego un acceso. Normalmente esos valores atómicos si se ponen siempre entre comillas simples, excepto para los datos numéricos. Para las columnas, todas las columnas tienen un tipo de dato de tipo, por ejemplo, integer o decimal. Esas van sin comillas simple. Pero Pepe sí vendría entre comillas simples o una determinada fecha, que no hay fecha de nacimiento, pero si lo hubiera, un valor particular de fecha de nacimiento sí que iría entre comillas, no doble, porque no son los strings de C++ y Java, sino comillas simple, que esto será luego el SQL o el álgebra relacional lo usa igual. Los datos no numéricos, entre comillas, simples. Los numéricos sin comillas. Bien, esto valdrá para el álgebra relacional y para el SQL también. En el fondo el SQL, por detrás están todas las operaciones de álgebra relacional. Bueno, en realidad si quisiéramos hacer todo el proceso de diseño de bases de datos a partir de un diseño de requisitos, nosotros haríamos el modelo, un esquema, un dibujito, entidad-relación y luego traduciremos al modelo relacional. Todo eso nos lo vamos a saltar porque queremos empezar a hacer consultas cuanto antes. Pero un diseño de requisitos sería algo así. Queremos un sistema de información para la secretaría de una facultad. Por cada alumno se requiere, bueno, pues aquí al final básicamente lo que vemos es que va a haber una relación alumno que va a tener un DNI, un apellido, un nombre, bueno, no los voy a poner todos, ¿vale? Un conjunto de atributos y que además el DNI va a ser la clave primaria, pues la subrayamos. Seguimos leyendo. Se precisa también cada momento las asignaturas. Bueno, pues también ahora falta una tabla de asignaturas. Debería decir un tipo de relación. En el modelo relacional solo hay relaciones, tablas. Las asignaturas, a ver que voy a seguir leyendo. El alumno está matriculado, así como bueno, las asignaturas pues tienen un código, un título. Un número de créditos, ¿no? Esta asignatura tiene 6. Uno de ellos, luego veremos cómo vamos a elegir que sea también la clave primaria. Y luego hay que saber que el alumno está matriculado en cada momento, las asignaturas en las que el alumno está matriculado, así como la nota. Es decir, aquí hay una relación muchos a muchos, ¿verdad? Porque un alumno se matricula en muchas asignaturas, vosotros supongo que tenéis 5 o 6, y en una asignatura también hay matriculados muchos alumnos. Yo ahora quiero preguntar, a ver, ¿qué alumnos tengo en mi asignatura de bases de datos, el grupo doble grado con AVE? Pues me tienen que salir aquí los 60 que sois. Y también vosotros queréis saber que estáis en bases de datos, que estáis en TP1, que estáis en otras asignaturas. ¿Cómo
al final, después de todo ese proceso, modelo entidad-relación, pasado al modelo relacional, hará falta una tabla para ese muchos a muchos que se llame matrículas, ¿no? Si yo podré preguntar, oye, que me matriculo en bases de datos, pues insertaré una fila en la tabla de matrículas. ¿Qué atributos pensáis que tendrá esta tabla de matrículas? Pues como es un muchos a muchos, al final matrícula que relaciona cada alumno se matricula en una asignatura, ¿no? Es cada vez que un alumno se matricula en una asignatura, habrá una fila en esta tabla. Entonces, ¿qué hará falta? Pues la clave del alumno, la clave del alumno es el DNI, ¿no? Pues DNI alumno, el código de asignatura, y luego hay un atributo en esta relación que también es bueno, los créditos, no, los créditos ya los miraremos en la tabla de asignaturas, pero sí la nota. Pues María, en base de datos, me va a sacar un 7. Espero que más, pero bueno, de momento. Es decir, pues eso también es un atributo. La nota no es del alumno, porque Pepe un 7, ¿un 7 en qué asignatura? No es de asignatura, base de datos 7, ¿quién me ha sacado un 7? Ahora sí, DNI alumno, asignatura, Pepe en base de datos, voy a subrayar las dos, me saca un 7. Aquí tengo una fila ya, ¿vale? De momento nota la podríamos poner, voy a poner aquí un asterisco, que significa que nota de momento puede ser nulo. De momento Pepe se me ha matriculado en base de datos, pero todavía no tiene nota. Cuando haga el examen final, pues ya le ponemos la nota. ¿Vale? De momento es desconocida. Luego haré un update matrícula, set nota igual a 7, where DNI alumno igual a Pepe. Código de asignatura igual a base de datos. ¿Vale? ¿Por qué he subrayado las dos? Porque DNI alumno es la clave primaria de alumno, identifica unívocamente un alumno, pero no identifica unívocamente a una matrícula. Si yo subrayara DNI alumno nada más, Pepe solo se podría matricular una vez, porque no puede haber dos filas con la misma clave primaria. Pues vaya rollo. Solo podéis matricular de una asignatura. Si yo subrayara código de asignatura, nada más, ¿qué pasa? Que en base de datos solo podría haber un alumno, porque en cuanto matriculará el segundo, otra vez base de datos, clave primaria duplicada, falla el insert. Pues solo habría una persona escuchándome. Aquí la clave primaria es la pareja DNI alumno código de asignatura. ¿Vale? Pepe puede estar varias veces, tantas como matrículas tenga. Base de datos estará también varias veces. Aquí veo que hay 60 alumnos, pues estaríais los 60 con vuestros DNI, en 60 filas. Y me pregunta el asterisco, ¿qué significa? Pues que la nota es un atributo nulable. Luego, cuando se implemente la tabla de matrículas en Oracle, haríamos create tabla de matrículas, abro paréntesis, pues DNI, pues puede ser un char 8, código de asignatura, pues también, coma nota, y a DNI alumno, código de asignatura, le pondré not null, y a nota no le pondré not null. Puede ser desconocido. De momento puedes estar matriculado. Si hay una fila en esta tabla, Pepe, base de datos, es que está matriculado, pero todavía nota es null. ¿Por qué? Porque todavía es desconocida. En el insert no es obligado ponérselo. Luego ya le haré un update a la fila y le pondré su nota. A cada uno, a cada pareja, porque la clave es la pareja, de código de alumno, en realidad es la clave primaria de alumno, que es el DNI, con la clave primaria de asignatura. Al ser un muchos a muchos, la clave es la unión de las claves, es la pareja de las claves. Por cierto, ninguno de los atributos que esté subrayado puede ser nulable. Todos tienen que ser not null. Y repito, lo que tiene que ser único aquí es la pareja. El DNI alumno no tiene por qué ser único. Repito que eso sería catastrófico. Solo tendréis una asignatura en vuestra lista de matrículas. ¿Alguna duda más? Bueno, en realidad todo este proceso aprenderemos a hacerlo a través del diagrama entidad-relación. Simplemente
para que vayamos entendiendo. Esto sería el modelo relacional. Bueno, faltarían dos reglas de integridad referencial. Por favor, que el DNI alumno exista en la tabla de alumnos. Si no eres alumno, no te puedes matricular. Este DNI tiene que existir en esta tabla. No podemos matricular a no alumnos. Y hay otra foreign key, esta de aquí, este código de asignatura, que referencia a la tabla de asignaturas, se refiere a la clave primaria de asignaturas. Es decir, para que te matricules en una asignatura, la asignatura tiene que existir en la tabla de asignaturas. No te puedes matricular en una asignatura que no esté en la lista o tabla de asignaturas. Bueno, con lo cual, la clave será la unión de las dos claves y luego dos reglas, uno a muchos, de integridad referencial. Entonces, muchos a muchos en realidad es una tabla y dos uno a muchos. Dos reglas de integridad referencial. Porque una matrícula sí es de un alumno y es de una asignatura, que tiene que existir. Y si no, falla el insert. O sea, son parte de las restricciones, en particular la clave primaria y las restricciones de integridad referencial, sí forman parte del modelo relacional. Luego habrá otras que no, y habrá que añadirlas a la lista de restricciones. Seguimos. Cada asignatura puede estar impartida por uno o más profesores. Bueno, muy bien. Ahora falta una tabla de profesores, que pues nada, en el modelo relacional pues habrá que ponerlo. Profesores, tendrán también un DNI, seguro, y una serie de nombre, apellido, etcétera, etcétera. Uy, hay que ponerlo entre paréntesis. Es el conjunto de atributos. Y subrayar en la clave primaria. Bien. El número máximo de asignaturas que puede impartir un profesor es de 6. Eso sí que lo poníamos en el modelo entidad-relación, no sé si os acordáis de la participación mínimo máxima, pero en el modelo relacional no se puede poner. Nadie te va a decir que un profesor, la tabla de imparticiones no esté más de 6 veces. Eso a la lista de restricciones, ya veremos si lo implementamos con un trigger o de qué manera. A ver, Miguel pregunta, ¿se podría poner profesores como atributo de asignatura? Pero ¿y si hay dos profesores? ¿Y si tenéis profesor de prácticas y profesor de laboratorio en asignatura aquí? Vamos a ver, si una asignatura solo tiene un profesor, es decir, es una relación uno a muchos, por una asignatura, un profesor, aunque un profesor, muchas asignaturas, pues perfecto, yo pongo aquí el DNI del profesor. Son uno a muchos. Pero eso es si, como pregunta Miguel en el chat, solo se puede tener un profesor. Ahora, lo que yo luego cuando tenga aquí una tupla no puedo poner profesor Luis, Virginia, que va a ser vuestra profesora de apoyo en laboratorio, porque vamos a tener dos laboratorios. No, solo se puede poner uno, un valor atómico de fila por columna. Si no, no es modelo relacional, es otro modelo. Dice, mejor poner asignatura como atributo de profesor. Peor. Porque ¿eso qué significaría? Que un profesor solo podría impartir una asignatura. Bueno, qué bien. Pero yo es que también imparto TP1 y también imparto otras asignaturas, inteligencia artificial, el doctorado, a mí me gusta la lógica FASI. Como en realidad un profesor solo imparte una asignatura, se lo ponemos como atributo más una regla de integridad referencial. Pero no es así. Como imparto varias, no puedo poner el atributo el profesor, ¿qué asignatura imparto? Solo podría impartir una. Mentira, para mí me dicen un profesor y puede impartir varias. Pues necesitaré poner otra tabla. En realidad son muchos a muchos, ¿no? El profesor imparte varias asignaturas, pero una asignatura también puede ser impartida por varios profesores. Pues necesito una tabla con el DNI de profesor, el DNI el ID de asignatura o código de asignatura.
Voy a poner asignatura directamente. Entiende que es la clave primaria, el ID, el código. ¿Vale? Ahora ya sí. Luis imparte base de datos. Luis, base de datos. Pero también imparto TP1. De hecho, voy a ser ayudante del laboratorio de vuestro profesor Javier de TP1. Súper simpático. Y pues nada, pues pongo Luis, también imparte TP1. ¿Que imparto también inteligencia artificial? Pues otra fila más. Luis, inteligencia artificial. Puedo impartir las que me dé la gana. Y la asignatura TP1 puede estar impartida por Luis y por Javier. Una fila, Luis TP1, Luis, Javier TP1. Un profesor puede impartir varias asignaturas. Una asignatura puede ser impartida por varios profesores, muchos a muchos, en el modelo relacional tabla. Una tabla extra, una relación, bueno, decimos una relación, si lo quiero decir correctamente, un esquema de relación o esquema de tabla. Y dos reglas de integridad referencial. El profesor, por favor, que exista, no puedo poner en impartir un profesor que no exista, y la asignatura también, una asignatura que exista en la tabla de asignaturas. Y aquí pondremos las claves. Vale, seguimos. Algunos profesores tienen un supervisor, pues le añado el DNI supervisor, es otra. Fijaros, esta es una foreign key, esta puede ser nula, no es como la clave primaria que es única y no nula. Lo que está diciendo es que si le pones un DNI, tiene que ser un DNI de algún otro profesor al que es el que supervisa a cada profesor, a la fila del profesor en particular. No se subrayan las foreign key, no, solo se subraya la primary key, la clave primaria. Luego normalmente se pondrá una flechita, DNI, y flechita a este otro DNI, que significa que si no es nulo tiene que existir aquí. Ah, bueno, sí, todavía no. Sí, tenemos que tener clave primaria, sí, pero es que todavía no había terminado porque en imparte vamos a poner más atributos. Vamos a seguir leyendo. Un profesor tiene solo un supervisor, pues pongo la clave del supervisor como un atributo más. Si tuviese varios, ya necesitaría una tabla, ¿no? Supervisor, supervisado. Y así podría ser supervisado por varios y supervisar a varios. Ahora sí, como lo tengo ahora, solo puedo tener un supervisor, el que pongo aquí, cuando inserte la fila, pero puedo supervisar a varios. DNI 1, 2, 3 puede aparecer en 5 filas, pues es que supervisa a 5... no hay dos claves primarias, solo hay una clave primaria. Lo que pasa es que solo puede haber una clave primaria por tabla, Miguel. Lo que pasa, si subrayo las dos, es porque esta clave primaria es de dos, es una clave de 2 columnas. Vuelvo a repetir. DNI, profesor, ¿es único? No, ojalá, solo importaríamos una asignatura. Porque cuando vaya a poner un segundo imparte dice, ya existe el DNI. No, DNI, profesor, no es único. ¿Asignatura es única? No, solo podría ser impartida por un profesor. Cuando pongo ahora a Javier, que imparte también TP1, dice, no, ya existe asignatura, no te dejo insertarlo. Lo que no puede ser repetido es la pareja. ¿Vale? Quiero decir, si subrayo las dos, esto sí que puede repetirse en 2 filas de la tabla. Esto sí que puede repetirse, pero no puede repetirse la pareja. Es decir, Luis, base de datos, solo puede estar una vez. ¿Una primary key puede ser a la vez una foreign key? Sí, una primary key es única y no nula. Una foreign key no tiene por qué ser no nulo. Puede ser nulable, pero también puede ser no nulable. Y no puede repetirse, pero también podría ser único. Es un poco raro porque normalmente es foreign key referenciada a la clave primaria de otra tabla, aunque en este ejemplo raro, esta es una foreign key referenciada a la clave primaria de la misma tabla. Por ejemplo, esto podría ser una foreign key si este DNI tuviese que existir en alguna otra tabla. Lo que pasa es que ya tendríamos que hablar de herencia de tablas y cosas así. Sería algo raro, pero ¿por qué no? Tú, luego cuando creas la tabla, créate table profesores, ADD, primary key, o
le pones la clave primaria que quieras y luego le añades, incluso más tarde con alter table, add, y le pones las foreign key que quieras. Normalmente las foreign keys referenciadas a claves primarias de la misma u otras tablas. Sigo leyendo. Dado un profesor concreto y una asignatura, se debe conocer el aula en la que el profesor da esa asignatura, que siempre es la misma. Muy bien, es que veis que como faltaba aquí algo. Aula. Es decir, Luis imparte bases de datos en, bueno, este año del aula está un poco raro, pero en el aula 8. Ahora lo que tendría que añadir es la clave primaria de aula, ¿no? ¿Cuál es la clave primaria de aula? No sé, no lo he leído bien, ¿no? Bueno, luego lo veremos. Pero aula 9 identifica un aula en la Complutense. Parece que no, ¿no? Aula 9 vosotros sois del doble grado, de económicas o de informática. ¿Edificio identifica un aula? Parece que no. Informática, bueno, pero es que en informática hay muchas aulas. Sin embargo, la clave de aula podría ser edificio número. Ahora sí, aula 9 de informática, esto sí que es un aula. En realidad, como dada una pareja solo puede haber un aula, esto lo quitaríamos de la clave primaria, porque siempre vamos a poner la clave primaria como una clave única minimal, es decir, que no tenga un subconjunto de atributos que también sean únicos. Aquí hemos quedado que profesor no es único, solo impartiría una asignatura, asignatura no es única, solo podría haber un profesor, lo que es único es DNI, profesor, asignatura. Pero ¿en qué aula sí es un atributo que no es del profesor? Porque Luis, aula 9 de informática, pero es que también imparto en otras facultades. Base de datos, bueno, pues es que en realidad tampoco está ligado a la asignatura, está ligado a una impartición en particular. Entonces, este atributo, donde se imparte, es más un atributo de imparte que de profesor o de asignatura. Entonces, cuando aprendamos a diseñar modelos relacionales, que todavía no hemos aprendido, de momento estoy contando qué es, tendremos que tener este tipo de cosas muy en cuenta. Y al final, ¿qué nos saldrán? Pues un conjunto de tablas. Los implementamos en el Oracle, cargamos datos y ya podemos atender a nuestras consultas. Bien. Una vez que tenemos el modelo, lo implementamos y ya podemos tener datos. Los datos, en los libros todavía, como el Silverchat, los llaman instancias de la tabla o instancias de las bases de datos, que ya son unos datos en particular. ¿Esto qué es de alumnos? Pues para cada alumno habrá una fila, os decía, con un valor atómico, solo un teléfono para cada columna. ¿Que tengo 60 alumnos? Necesito 60 filas insertadas en esta tabla. ¿Que en la Complutense hay 2.000 alumnos? Pues necesito 2.000 filas. ¿Vale? Cada uno con un DNI diferente, puesto que el DNI es clave primaria. ¿Vale? Entonces la instancia, cada vez que cambia un dato, Manuel Vázquez se cambia de teléfono, pues esto es otra instancia, pero sigue el mismo modelo. El modelo relacional donde los alumnos tienen estos atributos. Venga, entonces, una cuestión importante del modelo relacional. No puede haber, una instancia es un conjunto de filas, en un conjunto no es como una lista, no puede haber valores repetidos. En el conjunto de letras no pongo la A 2 veces, ¿no? Pongo una vez. Lo mismo pasa aquí, no puedo tener dos filas repetidas.
Por eso, si queremos de verdad implementar el modelo relacional, habrá que poner una clave primaria por tabla. Eso es obligatorio. Si no, el Oracle sí que te deja tener dos filas iguales. Cuidado. Si pones una clave primaria por tabla, ya no. Por eso será obligatorio para que la base de datos implemente el modelo relacional y haya al menos una primary key y solamente puede haber una primary key, es decir, tiene que haber una primary key o clave primaria por tabla para que de verdad sigamos el modelo relacional y para que no pueda pasar que existen dos filas iguales. ¿Vale? Porque no puede haber tuplas repetidas. Esto es así en el modelo relacional. Y cada tupla o fila está definida por sus valores, pues claro. Tupla o fila o instancia de la relación son los valores. Un valor atómico, ya me estoy repitiendo, para cada fila. Y luego además tenemos las restricciones. La primera restricción, lo importante es la de la clave primaria. Antes de poder decidir cuál va a ser la clave primaria, vamos a definir qué es una clave. Pues uno o varios atributos, un subconjunto de atributos. Entre ellos vamos a definir qué es una superclave. Bueno, pues es una clave única, no es la clave primaria, ¿eh? Y no es una clave candidata. Vamos a empezar a definir con rigor. Una superclave son una clave, es decir, un conjunto de atributos, de columnas, que son distintos para todas las filas. Es decir, que permita distinguir todas las entidades, vamos a decir todas las filas, en cualquier instancia válida del modelo. Dicho de una forma que nos enteremos, dos filas no pueden tener la misma superclave. La superclave, si un conjunto de atributos es superclave, es distinto para todas las filas. Es lo mismo que distingue a cada fila. ¿Vale? ¿Entendido lo que es una superclave? Pero ojo. Luis. Sí. ¿Pero no distingue también cada fila las primary keys? Sí, es que una primary key va a ser una superclave, pero va a ser una clave irreducible elegido de entre el conjunto de claves candidatas. Déjame definir estos conceptos y acabamos viendo cómo seleccionar la primary key. Pero el primer concepto es superclave. Por ejemplo, el DNI es superclave. Sí. Sin embargo, en el caso de alumnos, teléfono, ¿pensáis que es una superclave? Si dice Alonso que sí, Zeng dice que no, pues aquí dice claramente que no. Imagínate que tú y tu hermana sois estudiantes de la facultad y los dos compartís teléfono. ¿Podría haber dos filas con el mismo teléfono? Sí. ¿Puede haber dos estudiantes con el mismo teléfono? Sí, pues teléfono no es una superclave. ¿Quién te dice a ti que tú y tu cónyuge o tu familiar o tu hermano sois también estudiantes y resulta que compartís teléfonos? Hemos dicho que para que sea superclave, ese conjunto de atributos no puede repetirse. ¿El teléfono podría repetirse? Sí, pues teléfono no es superclave. Sin embargo, DNI sí, porque no va a haber dos alumnos con el mismo DNI. Lo mismo, DNI también es superclave en el tipo de relación profesores. ¿Alguien ha subido la mano? A ver. Sí, soy yo, Luis. Es que tengo una duda. Sí. Las superclaves, entonces, ¿no pueden ser también un conjunto de atributos? O sea, ¿podría ser, por ejemplo, el DNI junto con el teléfono? Sí, eso va a venir ahora. Te has adelantado a la siguiente traspa. Si DNI Vale. es superclave, entonces DNI unión lo que te dé la gana, es decir, DNI y nombre, también es superclave.
Pues lógico, si el DNI es único, el DNI, el nombre y todo lo que te dé la gana de añadir, también será único, porque ya las filas tienen el DNI distinto, pues DNI, unión, lo que sea, también es superclave. Vale. Perfecto, gracias a tu pregunta, me anticipa un poco. Bien. Vamos a pensar un momento en asignaturas. En asignatura, título podría ser una superclave porque es único para cada asignatura, pero código también. Es decir, podemos tener varias superclaves diferentes. Y en aulas, edificio, hemos dicho que, no, que sí que puede haber aulas que repitan edificio, claro, el aula 1 de informática, el aula 2 de informática, repiten edificio informática. Número también lo podrían repetir, aula 1 de matemáticas repite con aula 1 de informática o aula 1 de administración y empresas. Luego, número no es superclave, puede estar repetido en varias filas. Lo que no puede estar repetido es, cuando digo que la clave es edificio número, es superclave, significa que ningún aula puede repetir esta pareja de valores. Uno sí, el otro también, pero no la tupla. ¿Vale? Lo que quiero decir, edificio no es superclave, número no es superclave, pero edificio unión número, es decir, esta clave de dos atributos, sí es superclave. Aula 9 de informática solo puede estar una vez en una fila, puesto que solo es un aula en la tabla de aulas. Bien, ahora la duda que me decíais. Superclave es un concepto que no nos interesa demasiado, porque ¿cuántas superclaves tenemos? Un montón. En realidad, si título es superclave, título, unión, lo que te dé la gana, también es único. Si código es superclave, código, unión, lo que te dé la gana, también es superclave, también es único. Luego, superclave es un concepto teórico que no es demasiado interesante. Tenemos muchísimas superclaves, pero lo que nos interesa es el concepto de clave candidata, que es una clave, es decir, un conjunto de columnas o atributos, que sea superclave, es decir, es una superclave, pero ojo, es irreducible, es decir, no contiene ningún subconjunto, si quieres más pequeño, que también sea superclave. Es un conjunto minimal, es decir, no le sobra ninguna columna para que sea superclave. Por ejemplo, DNI nombre no es superclave, pero no es candidata, porque hay un subconjunto que es solo el DNI, ya también es superclave. ¿Vale? DNI nada más es superclave y sí es clave candidata, porque no hay ningún subconjunto diferente del vacío, por supuesto, que también sea superclave. Vale. Puede haber varias claves candidatas. En el ejemplo de antes, mira, en asignaturas tenemos dos claves candidatas. Esto es una clave candidata, no tiene ningún subconjunto que es más pequeño que también sea superclave. Este tampoco. Asignaturas tiene dos claves candidatas. Bueno, pues dentro del conjunto de claves candidatas elegiremos la clave primaria. A ver, es que es la clave primaria. Pues si solo hay una clave candidata, pues ya está, esa es la clave primaria. ¿Que hay varias? Para que sea el modelo relacional tiene que haber al menos una candidata, si no, no tendríamos clave primaria. ¿Hay claves candidatas de más de un elemento? Pues sí. Por ejemplo, mira, aquí tienes una. En la tabla de imparte, la pareja DNI asignatura es una clave candidata de dos atributos. ¿Por qué es clave candidata? Porque ningún subconjunto es superclave. DNI profesor es superclave. No, yo puedo impartir varias asignaturas, puedo estar en varias filas. Luego esto no es superclave. Asignatura es superclave.
No, TP1 lo imparte Luis y lo imparte Javier. Puede estar varias veces TP1 en dos filas. Ninguna de sus subconjuntos es superclave, esto es clave candidata y además es una clave candidata de dos columnas. ¿Vale? ¿Te ha servido el ejemplo? A ver que mire el chat. Entonces ya hemos explicado que es una superclave, es una clave candidata, que es una superclave irreducible, que de verdad nos sirva para algo. Al final sí, por cada clave candidata en base de datos los llamamos claves únicas y las implementaremos con un índice único que garantizará la unicidad de cada clave candidata o clave única. Pero solo puede haber una clave primaria por tabla, así que entre el conjunto de claves candidatas elegiremos la clave primaria. ¿Que solo hay una? Pues ya está. ¿Que hay dos? Pues habrá que elegir. ¿Cómo definimos una clave candidata sin depender de subclaves? Pues para saber que una clave es candidata, tienes que elegir un conjunto de atributos que sea único, es decir, que no haya dos filas que lo puedan repetir, y que ninguno de sus subconjuntos sea superclave, es decir, que no puedas quitar una de una columna y que sigan siendo únicos. Si no sería superclave, pero no clave candidata. A ver, Carlos pregunta, exactamente cómo definimos una clave candidata. Bueno, pues una clave candidata es una superclave. ¿Cómo lo definimos con rigor? Que no contiene ningún subconjunto, es decir, una clave con un conjunto de atributos contenidos, es decir, menos atributos, que también sea único, que también sea superclave. Ejemplo. Pues el que he dicho antes, ¿no? Esto es superclave porque ¿cuáles son sus subconjuntos? Esto es un subconjunto, DNI profesor está contenido en DNI profesor unión asignatura, ¿no? Pues vamos a mirar por qué. Bueno, porque una clave es un conjunto de atributos, ¿vale? El conjunto A-B tiene dos elementos, el elemento A y el elemento B. Si yo digo que esto es una clave candidata es porque ninguno de sus subconjuntos, es decir, conjuntos más pequeños contenidos en este conjunto de atributos, por ejemplo, el conjunto A o el conjunto B, si ninguno de sus subconjuntos más pequeños, es decir, quitándole algún atributo, es superclave, entonces, y además esto es superclave, sí, porque es único, diré que además de ser superclave, es clave candidata. ¿Por qué están juntos estos dos atributos? El orden en que yo los ponga hemos dicho que da igual a la hora de definir una relación. Pero el por qué los he subrayado, bueno, porque al final es la clave candidata que hemos elegido que es la clave primaria. O bien porque es la única clave candidata, pues ya está, es la clave primaria. La clave primaria tiene dos columnas, le subrayo las dos. Porque si subrayo solo uno estaría liando la gorda. Si subrayo solo DNI, vamos a liar la gorda. En imparte, cada vez que Luis imparte una asignatura, se inserta aquí una fila. Y subrayamos solo DNI del profesor. ¿Vale? Luis, bases de datos, una fila. Luis, TP1, PIM, no se inserta. ¿Por qué? Porque estaría duplicado el DNI del profesor. Solo podría estar en una fila. Que al final, ¿en qué implicaría? Que solo podría impartir una asignatura. No me ganaría el sueldo. O sea, DNI profesor es clave primaria. No forma parte de la clave primaria. Pero la clave primaria es, ahora lo subrayo bien, la pareja de atributos en la tabla de imparte. ¿eh? En la tabla de profesor sí sería clave primaria, porque aquí solo puedo estar una vez, en mi fila. No voy a poner dos filas para mí, para un solo profesor.
pero en la tabla de imparte sí que quiero que el profesor pueda estar varias veces, si no, no solo podría impartir una asignatura. ¿Podría llegar a ser clave primaria solo DNI profesor? Estoy diciendo en la tabla de profesores sí, en la tabla de imparte no, porque entonces cada profesor solo podría estar una vez. ¿Y qué significa en la tabla de imparte que yo solo esté una vez? Que solo imparto una asignatura. Porque si voy a impartir otra asignatura, quiero insertar otra fila, ¿se duplica el DNI del profesor? Sí, pues si solo fuese, que es lo que he hecho antes, cuando solo he subrayado esto, no podría tener dos filas con el mismo DNI profesor, solo podría estar una vez, con lo cual solo imparto una asignatura. Ahora, en este ejemplo, el DNI, la clave primaria es la pareja. Dije que sí que puede repetirse el profesor, sí que puede repetirse la asignatura, pero la pareja Luis, base de datos, la pareja DNI profesor, código de asignatura, solo va a estar una vez, en una sola fila. No voy a poner dos veces que Luis imparte base de datos, con una vale. Es decir, si hay dos filas con los mismos datos DNI profesor asignatura, no te permite añadirla. Efectivamente, yo ya tengo aquí en mi fila Luis, bases de datos. Si quiero volver a insertar Luis, bases de datos, te dice, falla el insert porque duplicación de clave primaria. Solo se puede poner, no, las filas no pueden repetir la clave primaria. Y esa pareja, claro, es que es la clave primaria porque es una clave candidata. La clave primaria se elige en el conjunto de claves candidatas, que tiene que haber al menos una clave candidata para tener modelo relacional. Pero puede haber varias. Ejemplo, pues la asignatura, podríamos identificarla por el código, es clave candidata, o por el título. A ver, perdonad que hay muchas preguntas. A ver, David, es decir, una primary key tiene que ser única, sí, pero lo que tiene que ser, si subrayo 2, lo que tiene que ser única es la pareja. Sí podría repetirse en matrícula el DNI alumno, porque tú te matriculas de 6, estás 6 veces, en 6 filas. Sí que puedo repetir asignatura, base de datos, claro, sois 60, estáis 60 veces cada uno con el DNI de cada uno de vosotros en 60 filas, claro que esto está repetido. Lo que no puede estar repetido es tu base de datos, eso solo puedes poner una vez. Si te quieres matricular otra vez, el insert falla, porque no puede haber dos filas con la misma primary key. Dice, no, si ya estás matriculado, no te dejo matricularte otra vez en la misma asignatura. Esa pareja ya existe, no la puedes repetir. A ver si no me dejo alguna. Entonces, asignatura sí que podría ser clave primaria sola. En la tabla imparte, no. No, en la tabla imparte. Si deja solamente asignatura, ¿qué pasaría? Vaya M de diseño. ¿Por qué? Porque puedo poner aquí bases de datos en una fila, Luis, bases de datos. Pero es que Virginia también es profesora de bases de datos. Pongo Virginia, bases de datos. La asignatura ya está repetido. No me dejan poner a Virginia como profesora también de bases de datos. Entonces, eso no es el modelo. Yo en el modelo sí que, de hecho, porque esto son muchos a muchos. Hemos dicho que un valor se imparte en una asignatura es impartida por varios profesores. Pues necesitamos esta tabla y la clave primaria que sea la unión de las dos claves. ¿Qué diferencia hay entre primary key y clave candidata? Bueno, hemos definido con rigor que es superclave, que es un concepto pues de algo que es único, que no pueden repetir las filas. Dentro de superclave, irreducible es la clave candidata, y dentro del conjunto de claves candidatas elegimos una clave primaria, porque al final solo puede haber una clave primaria por tabla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una clave primaria es una clave candidata, pero puede haber varias claves candidatas que no sean claves primarias.
Porque solo puedo tener una clave candidata por tabla. Y si esa tabla tiene, perdón, una clave primaria por tabla. Y si tiene varias claves candidatas, pues elijo una. Las otras serán claves únicas. Y las implementaré definiendo índices únicos sobre esa tabla que garanticen que son únicas, que no puede haber dos filas con el mismo valor en ninguna de las claves candidatas. Forman parte del modelo. Pero entre ellas solo puedo elegir una. ¿Por qué? Porque solo puedo tener una. De hecho, en el lenguaje Oracle, puedes tener varias claves únicas, pero entre ellas solo hay una clave primaria. Solo puedo definir una clave primaria por tabla. Es la que subrayo. ¿Que solo hay una clave única? Maravilloso. ¿Y varias candidatas? No, sí, puedo tener varias claves candidatas. Y cada una tendrá un índice único. La clave primaria es única y no nula, ¿no? Es única, necesitará un índice único, estoy hablando ya en Oracle. Toda clave primaria tiene un índice único, pero luego puede haber otros índices únicos que garanticen pues que también el número de estudiantes sea único, no solo el DNI. ¿Vale? ¿La primaria tiene que ser candidata? Sí, la clave primaria tiene que ser candidata. ¿Que solo hay una clave candidata? Esa es la clave primaria. Pero si hay varias claves candidatas, como solo puede haber una clave primaria, pues elegimos una en el conjunto de claves candidatas. Si es candidata, no tiene que ser candidata. No obligatoriamente tiene que ser primaria. ¿Por qué? Pues sobre todo si hay varias, pues tienes que elegir una. Por ejemplo, DNI, alumnos solo tiene una clave candidata que es DNI. Chupao, también va a ser la clave primaria. Profesor, lo mismo, solo hay una clave única, que es el DNI. Pues bueno, única sería, superclave sería DNI y lo que sea, pero única y irreducible. Lo que realmente es único es el DNI. En el caso de aula, solo hay una superclave, que es la pareja, que además es clave candidata porque es irreducible, es decir, edificio solo no identifica un aula, número solo no identifica un aula, lo que identifica un aula es la pareja. Pues esta es la única clave candidata, chupao es la clave primaria. Superclave entonces no lo entiendo bien. Superclave es que una clave candidata, unión lo que sea, también es superclave. Superclave es que sea único, no necesariamente irreducible. Por ejemplo, si el DNI es único, el DNI y el nombre también es único. La pareja de valores será único porque ninguna fila va a repetir la pareja DNI-nombre. Es que no va a repetir la pareja DNI. Sí, DNI es superclave también. DNI-nombre es superclave, pero no es clave candidata porque tiene un subconjunto que es DNI que también es superclave. Esa es la definición de clave candidata. Superclave, que ningún subconjunto es superclave. Bien. En el caso hemos dicho de aula, la única superclave es la unión de estos dos atributos, claramente es la clave primaria, la subrayamos. Y la duda está en asignatura. A ver, en el caso de aulas, la pareja no es clave candidata. Sí, en el caso de aula, la única clave candidata es la pareja. ¿Por qué es clave candidata? Pues primero porque es superclave. No va a haber dos aulas con el mismo edificio número. Porque es única. Y segundo, porque ninguno de sus atributos va a ser único, de sus subconjuntos. Esto es un conjunto de atributos. Ojo que si tienes 6, tienes hay 6 subconjuntos de un elemento, tienes subconjuntos de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos y de 5 elementos. Dentro del álgebra de subconjuntos. Pero bueno, en este caso, porque esto, repito ya, porque esto es superclave. Perdón, superclave porque es único. ¿Por qué es clave candidata? Porque es superclave y ni esto es superclave ni esto es superclave. Ningún subconjunto es superclave, entonces es clave candidata.
única clave candidata de la tabla va a ser la clave primaria. ¿Vale? ¿No es candidata a la pareja? Sí, lo que es clave candidata es la pareja. ¿Vale? Por eso en la tabla subrayaré las dos. Y repito, sí puede haber edificio repetido en filas de la tabla de aulas. Informática que hay 20 aulas, pues 20 filas. Edificio está repetido 20 veces. Número de aula, aula 9, pues está repetido varias veces. Pues superclave igual a clave primaria y pertenece a la clave candidata. No, superclave no es igual a clave primaria. Superclave es que es único. Clave candidata es que es único y no le sobra nada para que sea único, no tiene subconjuntos de atributos únicos. Y clave primaria es una clave candidata, que si hay varias tendré que elegir entre una de ellas. Ejemplo estaba dando. En asignaturas hay dos claves candidatas. Código, porque es superclave irreducible, es decir, clave candidata. Y título, superclave, porque es único. No vamos a tener dos asignaturas que se llamen bases de datos, es la misma, ¿no? Y también es irreducible. No hay ningún subconjunto distinto del vacío que no sea superclave. Pues como hay dos claves candidatas, hay que elegir una. ¿Por qué nos gusta más código a título? Porque, bueno, aquí ya tenemos que pensar en la semántica. Y si en el futuro cambiamos el nombre de la asignatura o hay dos asignaturas porque haya cambio de planes de estudios, bases de datos del plan antiguo y bases de datos del plan nuevo, bueno, pues bases de datos hoy en día es único, pero ¿y si el día de mañana no? Mientras que el código siempre va a ser único, ¿no? Y además, ante la duda, como luego en imparte habrá que añadir la clave de asignatura, ¿verdad? Pues mejor uno que sea cortito, código y único, es mejor poner asignatura 1, 2, 3, 4 a poner bases de datos, porque lo vamos a poner, por ejemplo, en la tabla de matrículas, donde relacionaremos estudiantes con asignaturas. Y en la tabla de imparte también, Luis, base de datos. Pues no es mejor poner Luis, código de base de datos, DNI en realidad sería DNI de Luis, código de la asignatura base de datos. Y con eso ya se sabe que Luis imparte base de datos. Solo con esa fila. Es que en este caso es bastante fácil elegir que es mejor, más mantenible para el futuro, más fácil para incluir esta columna en tablas dependientes, que luego serán foreign keys, más fácil poner un código de una asignatura que un título, para indicar en qué asignatura te has matriculado o en qué asignatura vas a impartir. Con lo cual aquí hay dos, pero elegimos una y al final solo subrayamos código, nada más. A la otra, a la lista de restricciones. Oye, ¿qué título también es único? Vale, pues le crearemos otro índice único y también nos aseguraremos que en la base de datos no puede haber dos asignaturas distintas con el mismo título. También será único, pero no. Pero hay que elegir. Pero como solo puede haber una clave primaria por tabla, pues hay que elegir una de ellas. Código nos parece mejor. ¿Vale? ¿Dudas? Venga, pues el modelo relacional incluye la elección de la clave primaria, única y no nula, que identifica unívocamente a cada fila y no le sobra nada, ¿vale? Para que lo identifique. Y luego está las reglas de integridad referencial, que es también las foreign keys, que sí pueden ser nulables, sí pueden tener valores repetidos, no, pero si no tienen un valor número, deben existir en la tabla padre a la que está referenciada. La foreign key siempre está referenciada a una tabla o primary key, en realidad una clave única, y quiere decir que podrían ser nulables, por ejemplo, entre empleados y departamentos. En realidad es como se implementan las uno a muchos. Un empleado se le asigna un departamento. Puede ser nulable, puede ser que no te pongamos en la tabla de empleados, pero todavía no te hayamos asignado departamento. Pues columna departamento nulo. Puede ser nulo, ¿eh? Mientras que la primary key no puede ser nulo.
departamento de formación, puedo tener a 100 empleados en el departamento de formación. Es decir, esta columna puede ser repetida. No tiene que ser única. Pero lo que sí dice esta foreign key es que si le pongo formación, o el código de formación, la base de datos se va a buscar a la tabla padre de departamentos y va a buscar que ese código de departamento exista. No puedo asignar a un empleado a un departamento que no exista en la tabla de departamentos. Una vez definida esta clave ajena o foreign key, de eso se va a asegurar la base de datos. Sí, es verdad, más restricciones. Esta columna y esta columna tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Vale? Esto es un char 3 y esto es un char 3. No puede ser esto una fecha y esto un número o un char. ¿Vale? Un string. Tienen que ser del mismo tipo. ¿Por qué? Porque estos valores, si no son nulos, tienen que existir aquí. Eso tiene muchas implicaciones. Cuando yo inserto un empleado, la base de datos, si le pongo un departamento, va a tener que venir a esta tabla y ver, normalmente a través de índice, porque las claves primarias están indexadas, necesitan ese índice único, que garantiza la unicidad, por cierto, están seguro indexadas. Si no, no se garantizaría la unicidad, y os digo yo que se está garantizada, gracias a ese índice único. B más, ya veremos lo que es. Entonces, si viene aquí, mira en el índice, si este departamento existe, te dejo insertar al empleado. A la hora de modificarlo, le paso a otro departamento, también, para que cumpla la regla de integridad referencial, tiene que la base de datos mirar que ese nuevo departamento existe, que no falla el update. Pues la base de datos ya te va a garantizar esta integridad. Y a la hora de borrar empleados no pasa nada, pero a la hora de borrar departamentos sí, no podrá hacer mientras haya filas dependientes, es decir, empleados de ese departamento. Pues no puedo borrar la formación y tener aquí a 100 empleados en formación. A ver, ¿qué pregunta Alonso? ¿La foreign key es siempre una primary key de otra tabla? En las primeras versiones de los años 80 de Oracle y DB2, sí, la foreign key siempre se referenciaba a la misma u otra tabla, se refería a la primary key de una tabla. Pero en las últimas décadas ya también se permite asociar foreign keys a claves únicas, es decir, claves que tengan un índice único. Dicho el lenguaje de diseño, a cual candidata. Es decir, única, irreducible. ¿Vale? Eso ya en DB2 en particular se permite desde la versión 8 nada más. Al principio de los orígenes sí tenía que ser una clave primaria. Ahora solo basta con una clave única. Venga, lenguajes. Ya sabemos lo que es el modelo relacional. Tablas que tienen columnas, cada las columnas tienen un nombre y un tipo de dato. Y ahí tenemos filas, más luego unas restricciones como claves primarias o claves ajenas. Ahora vamos a hacer consultas. Para hacer consultas tendremos que elegir un lenguaje de consultas. Primero, ¿lo vamos a elegir procedimental o no procedimental? Bueno, los nuestros van a ser procedimentales, en el que nosotros decimos qué operaciones hacer para llegar a los datos que queremos preguntar o consultar. Podrían ser también no procedimentales. Nosotros no decimos las operaciones necesarias para llegar a los datos que estamos preguntando. Al final los que vamos a ver en esta asignatura van a ser el álgebra, las operaciones de álgebra relacional, las que introdujo Ted Code, y el SQL, que se basa también en las mismas operaciones. Otros, pues el cálculo relacional de tuplas, de dominios. Hace un montón de años sí se daban, eran prácticamente con fórmulas matemáticas, una fila para la que exista un departamento que además tenga no sé cuántos empleados y cosas así. Con fórmulas matemáticas o QB, que es también con dominios. Este es el que utiliza, por ejemplo, el de Microsoft, el
El Access, dentro del paquete de Microsoft Office, permite hacer consultas sin saber SQL. Por supuesto que también permite consultas SQL, pero también QB, que es donde básicamente tú pones en el campo salario, pues pones mayor que 2.000 y te salen solo las filas de salario mayor que 2.000. Bien, dentro de los lenguajes formales encontramos el álgebra relacional, que sí que es procedimental, cálculo relacional de tuplas y de dominios no procedimentales. Si queréis mirarlos en el Silverchat o en el Utman, pero no los vamos a ver en esta asignatura. Son, repito, las consultas son muy parecidas a fórmulas matemáticas. Y el que sí vamos a ver, álgebra relacional, que han servido son la base del SQL, que ya sabéis que es el lenguaje de consulta de los sistemas gestores de bases de datos relacionales. Todos utilizan, solo que con SQL, pues bueno, tiene su propio lenguaje, pero por detrás son operaciones de álgebra relacional. Vamos entonces a ver los operadores básicos, después un poquito más avanzados, que ya agregará, generalizará, etcétera, etcétera, y finalmente modificaciones, crear tablas, insertar filas, borrar filas, modificar filas. Create, insert, update, delete. En particular vamos a empezar con el equivalente al SQL select, que será preguntar sin modificar los datos. Solo consultas de lectura. Ya luego aprenderemos a modificar datos. Y vamos a ver 3 tipos de operaciones muy facilitas, que son la selección, select, y le pondré un criterio a las filas. Sí, vuelvo a repetir lo importante, estas operaciones son de lectura. Es decir, la selección, la proyección, la vamos a hacer de una relación, la salida va a ser otra relación, pero no vamos a modificar nada. Bueno, la nueva la estamos definiendo. La salida de la consulta también tiene forma de tabla, es lo que quiero decir. Porque al operar relaciones salen relaciones. Pero de momento son de lectura, es decir, sin modificar los datos. Estamos solamente leyendo o consultando. Vamos a ver, selección, proyección, unión, diferencia. Importantísimo, quería hoy llegar aquí. Producto cartesiano, cómo operar con varias tablas. Y luego haremos consultas más complejas que combinen todas estas operaciones, con join, luego con selección, con proyección. Y luego alguna consulta un poquito más compleja, por ejemplo, con la operación de división. Empezamos. Implementaciones tenéis un montón. Nosotros las vamos a practicar en laboratorio. He dicho mañana no, mañana hay teoría. A partir del martes que viene, el lunes que nadie venga, que es fiesta, lunes 12, a partir del martes 13, en el laboratorio o cada uno en su casita si quiere. No es obligatorio venir. Y ahí lo podéis practicar desde el DES o el DES web. Si alguien no tiene todavía usuario, que me escriba un correo. Venga, la primera operación. La primera operación de álgebra relacional, R es una relación. La relación sería la sigma sub una condición lógica, paréntesis de la relación R. ¿Esto qué me va a dar? Pues otra relación con las mismas columnas que R, pero le hemos quitado filas. ¿Qué filas van a salir? Solo las que cumplen la condición sobre filas booleana C. Esa condición booleana puede ser pues que salario es mayor que 2.000 y o no, que el nombre empiece por A y no sé qué, y que no sea de Madrid, por ejemplo. Los operadores de comparación básicos pues son igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Y luego conectarlos con conectivos booleanos. Esto en realidad es un álgebra de Boole. Podemos preguntar cualquier subconjunto de tuplas. Al final, la salida de una selección es otra relación con los mismos atributos,
pero menos filas. Solo sobreviven las filas que cumplen la condición. O si queréis, eliminamos, filtramos las filas que no cumplen la condición. Chupa. En el DES, esto sería similar al create table. Creamos, bueno, todavía no se llaman tablas, se llaman relaciones. La tabla se va a llamar emp, de empleados. Aquí abrimos paréntesis y definimos las columnas. Columna DNI con el tipo de dato string, nombre, apellido 1, apellido 2 y sueldo, que es de tipo numérico, entero. Acordaros que los literales de sueldo van a ir sin comilla simple. Entonces, si quiero nada más los empleados con un sueldo superior a 1.200, pues haré la selección sub sueldo mayor que 1.200 de la relación de empleados. La relación que resultante tiene las mismas columnas, pero solo han sobrevivido las de los empleados con sueldo mayor que de 1.200. En DES sería select de selección, no confundir con select del SQL, la condición de las filas, paréntesis, la relación que estamos operando. ¿Vale? Y si lo que quiero son los empleados, los tengo todos en la tabla de empleados, estas son las columnas. Que su apellido, primer apellido y segundo apellido sean igual, pues no solamente puedo operar una columna con un valor, también puedo comparar una columna con otra columna. Dame solamente los empleados de la tabla de empleados que tengan igual el primer apellido y el segundo apellido. Pues Pepe García García saldrá. Pepe García Moreno no saldrá. No tiene los apellidos iguales. Empleados con un sueldo mayor a 1.200 y que además los apellidos sean iguales. Bueno, pues puedo conectar estos predicados con conectivos booleanos, el y lógico, or y not. Si queréis un día os pongo la tabla de verdad, pero en este and solo sobreviven los que se cumplen ambas condiciones. Si pongo un or, con que se cumpla una de las dos condiciones, sobrevivirá la fila y saldrá en la relación salida. ¿Alguna duda con la selección? Chupada. Facilísima. Proyección, también chupada. Se representa mediante la letra pi, sub lista de atributos. Acordaros que una relación es un conjunto de atributos. Si fue, a ver, ¿qué preguntan? Si fuese not, ¿se pone antes? Pues sí, se pone antes. Siempre es not, si queréis paréntesis, y un predicado. Lógico, booleano. Es decir, que para cada fila sea verdad o sea mentira. Entonces hemos dicho que la relación R es un conjunto de atributos. Aquí tengo que poner un subconjunto de esos atributos. Por ejemplo, solo quiero ver el nombre y el apellido. O solo el DNI y el nombre. Vale. Pues el resultante de proyectar será otra relación con solo este subconjunto de atributos. Es decir, le he quitado la dirección y el teléfono. Le quito columnas. ¿Y qué filas saldrán? Pues si no he hecho selección, pues las mismas, excepto que en el modelo relacional, ojo, las tuplas no se repiten, con lo cual eliminas las columnas y si hay duplicados se eliminan los duplicados. ¿Qué quiere decir? Si proyecto por nombre puede haber varios Pepes, ¿verdad? Si hay 5 Pepes, no me sale, y proyecto por nombre, no me va a salir Pepe 5 veces, me va a salir una vez. En SQL, cuidado que si no ponéis distinct os sale 5 Pepes. Uno por cada fila. Pero el álgebra relacional automáticamente es como en el SQL ponemos select distinct, nombre, from, la tabla.
Aquí se eliminan siempre duplicados. ¿Por qué? Pues porque son conjuntos de filas, es decir, no se repiten nunca las filas, no se repiten elementos. Con lo cual, si hay que eliminar duplicados, se eliminan. Cuidado que en SQL no, es una diferencia con el álgebra relacional. Ejemplo. Pues nada, quiero solamente el DNI y el sueldo de los empleados. Pues proyecto solo por estas dos columnas la tabla de empleados. Esta tabla solamente tiene estas dos columnas. Bueno, no, perdón, la tabla no se modifica. La salida de la consulta, que también tiene forma de tabla, también es una relación, solo tiene dos columnas. ¿Vale? En este caso no se eliminan filas porque el DNI es único. Pues no puede haber filas repetidas. O sea que hay tantas filas como en EMP. Solo que la proyección solo tendría estas dos columnas. En DES, pues la operación se dice proyectar esta lista de subconjuntos de atributos de esta relación. Por supuesto que estos atributos tienen que ser atributos de esta relación. Y si solo se pide el sueldo, pues si hay gente que tiene sueldo repetido, se eliminan duplicados. Podrían salir menos tuplas que empleados. Saldrían todos los sueldos distintos. Y si quiero el DNI de los empleados con más de 1.200 euros de sueldo, pues hay que hacer dos operaciones. Cojo la tabla de empleados, la selecciono, ya solo me salen los que ganan más de 1.200 y finalmente solo me preguntan el DNI, pues proyecto por DNI. En el DES, esto se lee de dentro a fuera. Primero se coge la tabla de empleados, se hace la selección, solo a los que ganan más de 1.200 y finalmente proyecto, para quedarme solamente la columna DNI. ¿Vale? También lo podemos definir en dos pasos. Cojo la selección de los que ganan más de 1.200 y a esto lo llamo R1. Y a R1, que es la salida de esta consulta, lo proyecto solo por la columna DNI y a esta relación la llamo R2. Bueno, en DES eso se hace con esto que viene a ser la flechita. La flechita es el 2 puntos igual. Es decir, cojo esta relación, la selecciono y el resultado me lo guardas en la relación R1. Es como si quisieras decir otra tabla solo con los que ganan más de 1.200. Y luego esto es lo mismo, pero solo con los DNIs, que es precisamente lo que nos están preguntando. Solo los DNIs de los que ganan más de 1.200 euros. Bueno, mucho más no quiero dar hoy. A ver, sí, el renombramiento es una manera de cambiar el nombre a las columnas. Cuando hagamos consultas sobre varias tablas veremos que es necesario. Ahora mismo quizá no tiene mucho interés, pero bueno, el símbolo matemático es RO, en DES es rename. Ahora cuando veamos consultas sobre varias tablas veremos que si dos tablas tienen la misma, dos columnas que se llaman igual, pues una habrá que renombrarla para no liarnos. No es lo mismo el nombre del padre que el nombre del hijo, ¿no? Luego vamos a ver alguna consulta de varias tablas. Bueno, todavía no. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues nada, se me acabó el tiempo. Bueno, pues mañana veremos las operaciones de unión, intersección, diferencia. Cuidado, solo existe esta operación en dos relaciones que tengan el mismo número de columnas, n columnas aquí, n columnas aquí. Y mismo tipo de dato columna a columna. Es decir, si esto es una fecha, esto tiene que ser una fecha. Si esto A2 es un int, B2 tiene que ser un int. Si AN es un string, BN tiene que ser un string. Es decir, mismos tipos o dominios. Y entonces podremos definir la unión, intersección, complemento. Para donde yo venir era el producto cartesiano. También lo vamos a ver mañana con detenimiento, si queréis ir leyéndolo. Quizá aquí aumenta un poquito la complejidad, pero os lo defino muy rápidamente y mañana lo vemos ejemplos. La única manera de operar dos tablas, lo que os sale en un select asterisco from tabla 1, tabla 2,
¿qué pensáis que va a salir? Pues el producto cartesiano de estas dos tablas. ¿Qué es? Pues va a ser otra relación que tiene todas las columnas de tabla 1, unión, es decir, además, todas las columnas de la tabla 2. Tiene todas las columnas de una tabla y de todas las columnas de la otra. ¿Y qué filas va a tener? Pues cada fila de R1 con cada fila de R2. Es decir, un horror, un monstruo. Porque fijaros que RI tiene 1000 filas y R2 tiene 100 filas, 1000 por 100 son 100.000 filas. Normalmente no querremos esto, querremos y que además que coincidan con el mismo DNI o cosas de este tipo. ¿Para qué serviría el producto cartesiano? Pues mañana lo vamos a ver, pero es la única manera de operar tablas. Cuando tu consulta no tiene toda la información en una sola tabla, vais a necesitar hacer producto cartesiano. Por ejemplo, dime el DNI de los empleados, eso está en la tabla de empleados, ¿no? De los departamentos, pero solamente de los que están en el departamento de formación. Y en la tabla de empleados no tienes el nombre del departamento, tienes el código. Pues necesitas otra tabla. La información no está en una sola tabla, necesitas mirar en las dos tablas. Pues para llegar a hacer esa consulta, la única manera será hacer el producto cartesiano y luego otras operaciones, claro. Pero sí que coincida el código de departamento del empleado con el código de departamento de la tabla de departamentos y luego que el otro campo que sea el nombre de departamento sea formación, pero al final lo que quiero es proyectar por el DNI del empleado, que es la tabla 1. O sea que vamos a tener que combinar varios de estas operaciones. ¿Podéis hacer outer join, left outer join? Sí, están definidos tanto en álgebra relacional como en SQL. Ya aprenderemos cómo. Gonzalo, ¿para qué querría operar tablas diferentes? Pues cuando la información que consultas no está en una sola tabla. Es decir, dame los empleados que están en proyectos dirigido por Pérez. ¿Vale? Tendrás una tabla de proyectos donde tendrás el director, que es Pérez. Tendrás una tabla que relacione a los empleados con proyectos. Entonces tendrás que relacionar los empleados con la tabla relación con los proyectos. ¿Cómo uno esa información? Pues de la única manera que podemos operar entre tablas será el producto cartesiano. Mañana seguimos con él. ¿Alguna duda más fundamental? Recuerdo, mañana teoría de 4 a 5:30, 6 menos 20. Hasta mañana. Yo me quedo un ratito más por si tenéis dudas.